Entonces, la oposición, fíjense ayer de qué tamaño fue la movilización. Muy pocas personas realmente. No, por ello, pues, aquí hay libertad de expresión, de reunión, de manifestación, siempre hay libertades en México. Pero hay democracia. Y la otra, porque ahora todo esto resulta que es el autoritarismo, que no se defiende a la república, la división de poderes. Al revés. Pinche vieja ambiciosa, men. Esta decisión es más republicana. Es republicana. La mera verdad ya no sé ni qué decir Porque yo de esta fortalece al señora. Poder Judicial. Ni de los magistrados que votaron Poder autónomo. con elegido ella, por el pueblo. los otros 8. Porque ya ¿Qué están pensando al hacer eso? Publicaciones que decían, vamos a rescatar a la república. Lo que buscan y lo que ya se ganaron desde que el pueblo ya los sí, hoy está más repudie, fortalecida que nunca. que los odie para siempre. Entonces, fue una buena noticia ayer. Ambiciosos, vulgares, al dinero. De certidumbre, ¿Para qué de quieren Estado de Derecho, tanto dinero prevalece la democracia? si ya están más cerca del hoyo Por eso digo que nada? ¿Para qué van a querer el dinero que se han estado acumulando durante todo el tiempo que han estado en el Poder Judicial? ¿Para qué quieren el dinero? ¿Usted considera que ¿Para qué? la ley en México ahora será Para ser más ignorantes, para ser más flojos a los familiares que se quedan con él, más irresponsables? Por ejemplo, en la reforma No, constitucional señores, se estamos muy mal. Que para algunos casos se tiene que resolver en 6 meses. Por ejemplo, para asuntos mercantiles. En este caso, pues tienen que modificarse procedimientos incluso de diversas leyes para que eso pueda ser real, porque no es solo por decreto, sino que tienen que modificarse leyes secundarias. Entonces ya vamos a presentar, la próxima que vamos a presentar es la de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Es una ley muy importante porque ahí se establece criterios, por ejemplo, para el Tribunal de Disciplina, para que no haya, para que sea claro el trabajo de ese tribunal, que va a ser importantísimo. Que haya también la capacidad de un juez, si no está de acuerdo con lo que dice el tribunal, pues de decir, no estoy de acuerdo. Entonces, todo eso todavía viene, todo el procedimiento de leyes secundarias. Pero la Constitución hoy establece que se van a elegir a jueces, ministras, ministros, jueces, juezas, porque luego dicen que no digo, magistrados, magistradas, ministros y ministras del Poder Judicial, y es un avance muy importante para la democracia en México. Presidenta, también ayer mencionaba que pues de que no pues efectuara la reforma del Poder Judicial, pues tendría un plan B. ¿Nos podría platicar cuál era? Sí, se los voy a platicar. ¿Qué querían ellos? Los adversarios si se hubiera mantenido este bloque de ministros que representaba pues este viejo régimen. Ponernos a nosotros en una situación de desacato de una resolución de la Corte. Entonces, pues pensé, ¿qué hacemos frente a esta situación, no? Porque entonces se iba a hacer un escándalo de desacato de la presidenta a la resolución de la Corte. Entonces dije, bueno, pues vamos a darle la vuelta. Vamos por un plan D. Entonces, aunque no tuvieran razón, para evitar esta confrontación a la que nos querían llevar, pues era volver a presentar la reforma con 2 modificaciones centrales. La primera, que en lo que no llegaba el nuevo
Judicial electo por el pueblo, o elegido por el pueblo, se pudiera elegir al 8º ministro, porque el ministro Aguilar deja la Corte el 30 de noviembre, con el esquema anterior. Y entre otras cosas también decíamos, bueno, pues que ya no tengan haber de retiro los ministros. Eran 2 de las principales temas. Pero entonces ellos hubieran dicho eso, nosotros decíamos, bueno, pues es la decisión de la Corte. Se vuelve a presentar. Y se hubiera aprobado. Y después del 30 de noviembre, pues ya hubiéramos tenido los 4 ministros necesarios. ¿Sí me entienden? Entonces no íbamos a caer en una confrontación, porque eso es lo que ellos querían. Entonces esa era una de las opciones que teníamos planteadas. Por fortuna no fue necesario, porque también era pues un precedente no muy bueno para el país, pero no íbamos a caer como ellos querían, mantenernos 6 años en el supuesto desacato. Entonces, pienso yo que como gobernante siempre hay que buscar, para eso es la política, para encontrar salidas que eviten una supuesta confrontación. Entonces ese era uno de los planes, el plan D. Pero afortunadamente imperó la razón y triunfó el pueblo de México. Y por último, ya lo mencionaba el tema de la CNDH, ya el Senado tiene la terna, pero se va perfilando como candidata fuerte a esta institución. Nacheli Ramírez, preguntarle, doctora, pues su opinión sobre esta posible, bueno, ya es candidata a esta institución. Es decisión del Senado, ellos van a decidir. Gracias. Gracias, Presidenta. Sandra Aguilera, de Grupo Larsa Comunicaciones. Presidente, antes que nada, muchas gracias a nombre de la persona que se vino de León y que la trasladaron al siglo XXI. Estuvo muy grave, ya la habían desahuciado, pero ya despertó. Ya despertó y ya puede un poquito bailar con la cabeza. Y está mucho mejor. Muchas gracias en nombre de ella y de sus padres. Por otro lado, Presidenta, el gobernador de Veracruz, Cuitlahua García, informó que Marco Antonio Conde, de la Escuela de Maestros Estéticos, perdió los amparos que interpuso en Veracruz, por lo que le suspendieron los REBOEs. Además de que la COFEPRIS dijo que los egresados de la Universidad del Conde y el Instituto de Estudios Superiores en Medicina representan un riesgo para la salud de la población. Sabemos que ya cerraron las maestrías, sin embargo siguen las publicaciones de esas escuelas en redes sociales utilizando los REBOEs que ya están cancelados, y los doctores sin esa especialidad de cirujanos plásticos siguen operando, inyectando biopolímeros chinos que obviamente no están certificados por COFEPRIS y están matando a mucha gente. Para que esto cambie se necesita la Ley de Salud, que ya aprobó la Cámara de Diputados y la Comisión de Salud de la Cámara de Senadores. Solo falta que suba al Pleno para que den su reconocimiento los senadores. Y aquí lo que yo quiero pedir es que si le puede dar prioridad, ya sé que tiene muchas reformas, pero prioridad para que puedan apoyar a que pase esta ley, porque es muy importante, porque muchas vidas dependen de ella. La ley de salud, donde los cirujanos plásticos certificados son... Sí, lo has mencionado varias veces, es cierto. Lo voy a revisar. Me la paso mencionando. Pero ojalá ya pueda pasar al Pleno, porque no ha podido. Si les da la recomendación, se lo agradecería muchísimo. Y por otro lado, recordarle que los pabellones de salud de cirugía reconstructiva para atender a las víctimas de estos cirujanos, como es el Hospital General, ha sido insuficiente.
ya que la cantidad de pacientes rebasa por mucho la capacidad de este pabellón. Usted me comentó que ya que usted entrara en funciones, lo iba a ver con el doctor Kersenovich, y una buena sugerencia sería que hubieran hospitales del sector salud que cuenten con las instalaciones y hacer jornadas para atender a estas personas. Esa es una sugerencia que me gustaría que la tomaran en cuenta. Se lo planteamos ahí al doctor Kersenovich. Por otro lado, doctora, tengo unas personas que se acercaron a mí, que son ejidatarios de Jalisco, que les pagaron, los de sus ejidos ya se los pagaron, el superior agrario ordenó la indemnización, solo que los funcionarios de primer nivel del ayuntamiento de Zapopan firmaron un convenio para pagar al ejido por el terreno y acordaron darles 145 millones. Sin embargo, esto se lo pagaron a un difunto. O sea, esto está pagado a una persona. Tenemos aquí el acta de defunción, y pues bueno, ellos están peleando, ya acusaron a estos funcionarios que cómo lo pagaron a un difunto tanto dinero, 145 millones, y piden a usted su opinión o cómo pueden hacerlo. Ya hicieron una denuncia para poderlo a los funcionarios públicos, a la Fiscalía Anticorrupción del Estado. Sin embargo, saben que pues la Fiscalía Anticorrupción está aliada con los mismos funcionarios que se quedaron con el dinero. Entonces es lo que está. Si quieres ahora, aquí está Adriana Contreras, que nos ayuda. Perfecto. Para Muchas que gracias. Gracias. ¿Quién más? A ver, por acá. Gracias, Presidenta. Isa Osorio, de Telemundo. Presidenta, ¿cómo va a fortalecer el gobierno de México la protección de mexicanos en Estados Unidos ante la amenaza de una deportación masiva que pretende realizar el presidente electo Donald Trump? Y segundo, ¿qué mensaje le manda a esos mexicanos, a esos paisanos que están en esta situación de ilegales en Estados Unidos y que tienen miedo a enfrentar estas deportaciones masivas del presidente electo en Estados Unidos? Gracias. Sí, vamos a estar siempre con ellos y defendiéndonos. Esa es nuestra tarea y nuestra función. Y vamos a presentar ya muy pronto todo el esquema de apoyo por parte de los consulados, porque los consulados van a modificar de manera muy importante la manera en que atienden y facilitan los apoyos legales y administrativos que requieren todos nuestros hermanos y hermanas que están en Estados Unidos. Y precisamente hablando de consulados, ¿sabe quién quedó en lugar de Jorge Islas, el excónsul en Nueva York, que renunció por acusaciones de acoso laboral al frente del Instituto de las Mexicanas y Mexicanos en el exterior? Si ya tiene un reemplazo, y si no, pues cómo va a enfrentar precisamente Nueva York y los mexicanos que viven ahí estas amenazas del presidente electo. Bueno, él sacó un comunicado. Siempre que hay una acusación de este tipo, pues hay que hacer la investigación. Él sacó un comunicado y está atendiéndolo el doctor de la Fuente. Y en el caso de la coordinación de consulados todavía no tenemos una decisión. Estamos buscando el mejor perfil, mujer u hombre, que puede estar al frente de este tan importante puesto, quizá el segundo más importante después del canciller. Gracias. Ya acabamos aquí. Adelante. Buenos días, Presidenta. Quisiera saber qué tipo de concurso o mecanismo utilizará el gobierno para la participación de empresas privadas sobre el plan que acaban de presentar en materia de generación e inversión. Son varios esquemas. No sé si quieres explicarlo, Luz. Ponen la lámina. La última lámina, por favor. Penúltima, sí. La de conclusiones, sino la penúltima. Bueno, para las empresas que autoconsumen, la anterior. Estos son los para las empresas que autoconsumen.
Para las empresas que autoconsumen, como bien señaló la presidenta, el límite de autoconsumo propio, aislado, para hogares y pequeñas empresas que consumían hasta 0.5 megawatts, se amplía hasta 0.7 megawatts exento de permiso. Ahí nada más para darnos una idea, la generación de 0.5 megawatts requiere 800 paneles fotovoltaicos. Entonces, ampliamos hasta punto 7, pero consideramos que con eso se cubre la necesidad de consumo en una pequeña instalación o en un hogar, en algún hogar para generación propia, como el caso que señalaba el compañero. Para consumo propio, también para consumo propio de las empresas, que vayan de 0.7 a 20 megawatts, que ya implican instalaciones muy grandes, muy grandes para la instalación de los paneles fotovoltaicos, sin excedentes que se suban a la red, se va a implementar un trámite muy ágil, pero que tendrá que pasar por la revisión de los respaldos y de la seguridad necesaria, de la cual habló la maestra Emilia Callejas. Ante esto, no hay procesos de licitación, solo es la solicitud de las empresas por generar su autoelectricidad. Y para el consumo propio de las empresas que sí requieran conectarse a la red de CFE, que es pues, la infraestructura de CFE son como las carreteras, los empresarios lo que hacen es generan su energía ellos propios y luego la bajan en otro sitio alejado del sitio donde la generaron, pero para poderla llevar al sitio donde la van a consumir, y ellos bajan exactamente, suben 20 y bajan 20, supongamos, ¿no? Pero para poderla bajar en el sitio donde la van a utilizan la infraestructura de transmisión y de distribución de la Comisión Federal de Electricidad. Ahí lo que estamos proponiendo tampoco van a ser procesos licitatorios, sino simplemente establecer una tarifa completamente transparente, que lo único que busca no es hacer inviable las inversiones, ni mucho menos, sino pagar la utilización de esa transmisión. Y por otro lado, estas empresas tendrán que tener su respaldo en términos de capacidad y de almacenamiento, por lo que explicó la ingeniera Emilia Calleja. La que sigue. En el caso de formas de participación privada para la generación, ahí sí hay 3 esquemas. Uno, se permite a través de contratos que se van a licitar, entregar la energía y la capacidad directamente a la CFE, y en ese contexto pues se van a establecer contratos de largo plazo que podrán ser licitados y en la que todo el mundo podrá participar. Por otro lado, se va a establecer una nueva figura que se van a llamar productores mixtos. Estos productores van a poder participar con el Estado, o sea, con la CFE, y en este caso con la CFE, con al menos, o sea, la CFE participaría con al menos el 54% de la inversión y el resto sería inversión privada, bajo esquemas también transparentes que también serían licitados, y también se buscaría el mejor beneficio para el Estado y el pueblo de México. Y para aquellos que quieran generar y usar el mercado para vender su energía de forma lícita en el mercado eléctrico, tendrán que cumplir con los requerimientos que vienen en el Plan Nacional de Energía, y si son energías intermitentes, como bien lo señalaba la presidenta, cumplir con el código de red y con su respaldo también. Muchísimas gracias. También quisiera aprovechar para preguntarle por el tema de las plantas de Iberdrola. ¿Cuándo las piensa operar CFE, considerando que COFECE puso como condición que fuera un tercero independiente y no la empresa? Sí, por lo pronto las tiene a su cargo Fonadín, que es un fondo de Banobras, y las está operando. Son parte de la generación del Estado mexicano y participa CFE pues en la revisión y atención de todo el proceso. Ok, y por último también quería preguntarle por el tema del DUC. Hemos estado platicando en Bloomberg Línea con algunos legisladores de Morena que nos han dicho que están evaluando reducir este derecho de utilidad compartida a Pemex, recordando que el expresidente Andrés Manuel López Obrador lo redujo de 65 a 30%. Quiero preguntarle si ustedes están analizando reducirlo para continuar la política del expresidente,
sobre el apoyo a Pemex, o qué mecanismos están pensando desde el tema fiscal? El próximo miércoles, hoy vino CFE y el próximo miércoles viene Pemex. Estamos planteando incluso una renovación en el sentido de los derechos que tiene que pagar Pemex, pero no pueden exceder del 30%. Entonces ya lo presentamos el miércoles. A ver, algunos más y cerramos porque... a ver por acá. Presidenta, qué gusto saludarla. Ramón Ramírez Gutiérrez de Noticieros El Reloj. Presidenta, vivimos un momento histórico para las comunidades y grupos afromexicanos. La ley de autonomía, que no es soberanía, representa algo trascendente en la historia de México que poco lo hemos valorado, creo, como sociedad. Sin en cambio, y quiero preguntarle si la Presidenta de la República, en representación del Estado mexicano, va a ir a entregar a alguna comunidad esta ley, este hecho histórico. Si se pudiera hacer en Oaxaca, donde vivimos 18 grupos étnicos, particularmente en la Mixteca y en Tlaxiaco, donde hay afros, donde hay nahuas, donde hay mixtecos, donde hay tacuates, donde hay chocholtecos, si se pudiera hacer, si lo considera usted. Y respecto a eso también, si se pudiera hacer una campaña nacional para que las mismas comunidades y los grupos afros entiendan las dimensiones de esta ley y sobre todo también que los entienda el resto de la sociedad mexicana, las implicaciones y los alcances que esta reforma implica. Más que ley es constitución, es un cambio constitucional, al segundo constitucional. En este momento el Instituto de Pueblos Indígenas está haciendo la traducción a las 68 lenguas de la reforma constitucional, y también se tienen que hacer una serie de leyes secundarias que también tienen que pasar por consulta pública. No las podemos nosotros emitir si no pasan por la consulta de los pueblos. Estamos trabajando en ello, pero coincido plenamente en que es también una de las transformaciones más profundas el reconocimiento pleno de los pueblos y comunidades originarias y afromexicanas. Y tenemos una reunión con el INPI donde incluso tenemos que avanzar para que haya presupuestos para los pueblos y muchos otros derechos que se generan a partir de este cambio constitucional. Entonces estamos trabajando en ello y sí vamos a ir a alguno de los pueblos, incluso ya hay en algunas zonas que ya se venía trabajando con el presidente, pero ya está listo la devolución de tierras. Entonces sí vamos a avanzar, por supuesto, en la reforma constitucional, en el conocimiento de la reforma por parte de los pueblos y para ello la traducción y todo lo que se deriva de esta importantísima reforma constitucional. En otro aspecto, Presidenta, ¿cómo ve usted la política internacional de México, sobre todo entre los nuevos escenarios, independientemente de lo que sucedió el día de ayer en Estados Unidos? La situación de Asia con México, la situación de los BRICS con México, la situación de Rusia, de mercados emergentes, ¿cómo lo ve usted? Y preguntarle respecto a este mismo tema, el pasado mes de agosto se cumplieron 50 años de lo que ha estado un poco discreto, el Tratado de Bucareli. No sé si siga vigente, se volvió a firmar, si no se volvió a firmar, si ya tenemos libertad plena los mexicanos de podernos desarrollar científicamente en este nuevo escenario. El viernes viene el canciller Juan Ramón de la Fuente. Vamos a hablar sobre la visita al G20 y algunos otros temas. Le pedimos pues que haga una amplia exposición. Pero México tiene relación con todos los pueblos y naciones del mundo, con excepción de algunas en donde, como Ecuador, por ejemplo, en donde hubo una invasión a nuestra soberanía. Y en términos económicos, pues el tratado comercial que tenemos con Estados Unidos y Canadá, pues define una importancia y una fortaleza muy definitiva para México.
pues eso no quiere decir que no tengamos otras relaciones. Lo que queremos fortalecer es la economía mexicana, la producción nacional de insumos, de bienes que estamos importando de otros países donde no hay tratado. Y en ese proceso estamos. El secretario de Hacienda le llama esto el Plan México, que lo presentó desde que estaba el presidente López Obrador y que es parte de lo que nosotros le vamos a dar continuidad y es parte de este programa de polos de desarrollo para el bienestar que estamos planteando y de desarrollo tecnológico que preguntaban hace un momento. Entonces, tenemos plan, tenemos estrategia y buena relación con todo el mundo. Presidenta, por último, hablo de mi estado, Oaxaca, y se lo pregunté en el proceso de transición, la situación de los conflictos agrarios que dejan muchas muertes. Hoy mismo hay 2 mujeres asesinadas en Oaxaca. Se hace falta un plan que no ataque ya las consecuencias, sino las causas, y tal vez trabajar con la niñez, con la adolescencia, para en un futuro mediano o largo plazo se pueda tener conciliación entre diferentes conflictos agrarios. ¿Ha usted pensado en algo que pueda atender, y ahorita se lo planteo, a niños, a jóvenes que viven en estas zonas de conflicto y que podríamos construir tal vez con ellos mejores sociedades y tratar de evitar estas muertes que han dañado familias, comunidades, sociedades? Ahí tenemos también situación de personas desaparecidas. No quisiera, por lo polémico de los temas, hablar de situaciones particulares, pero eso está viviendo en Oaxaca. Sí, hoy en la mañana me informaron del homicidio de estas 2 mujeres, que lamentamos mucho. Y en efecto, hoy planteé al subsecretario de Derechos Humanos que se ha venido atendiendo, particularmente en la zona Triqui, pero hay que fortalecer esa atención de estos conflictos agrarios, donde particularmente Oaxaca tiene pues una parte muy importante, y tenemos que, en coordinación con las comunidades, poco a poco ir atendiéndolo. Pero sí, en efecto, tiene que ser una parte de la atención a las causas. Aunque la violencia es por otros motivos, nuestro objetivo es que haya paz en todo el país. Bueno, la última, porque a las 9:30 tenemos una reunión importante. A ver, vamos por acá, ahí está. Gracias, buenos días, señora presidenta. Alberto Marroquín Espinosa, de JF Informa desde Cancún, frecuenciacat.com, y es ahora AM. Presidenta, ya el año pasado habíamos tocado un tema sobre una familia aquí en México, la familia Vivas, que pide su apoyo para una expropiación formal. Es una familia que era dueño de 820,000 metros cuadrados aquí en la Ciudad de México desde hace ya más de 100 años, pero al paso de los años se fueron ocupando las vialidades con escuelas y vialidades y todo, y nunca se les pagaron. Hoy en día se tienen reconocidos 205,000 metros y no tienen la capacidad financiera para pagar los 78 millones de pesos que les piden de impuestos por parte de la Ciudad de México, y pues no tienen esa capacidad financiera ellos para cubrir eso. Y ellos pues piden que ese terreno que ellos tienen se podría hacer una expropiación formal, donde se podría ocupar incluso ellos que ven las mañaneras. Ya es una familia ya adultos mayores, ya de arriba de 85, 90 años. Y es una familia muy grande, ¿no? Pero pues, a ellos se les ocurre que ese terreno se podría ocupar pues ahora para su programa de casas, ¿no? De viviendas de interés social, porque realmente está en Tetelpa, San Ángel, en la delegación Álvaro Obregón. Incluso ahí hay un vaso regulador. De verdad es una gran oportunidad, a lo mejor que ellos quisieran de esa forma decir, bueno, todos los juicios que tienen ellos, decir, bueno, que ya se deriman todo este tipo de juicios que estén en su contra, y ellos también, obviamente, pues tratando de defenderse un poco de todo lo que les están viviendo hoy en día ellos, ¿no? Ojalá se hiciera algo al respecto. Digo, yo sé que es un tema de la Ciudad de México, pero que usted ya fue jefe de gobierno, que ojalá los pudieran apoyar. Sí, le pedimos también a Adriana que
que nos ayude para atenderlo. Okay. En otro tema, presidente, también yo he señalado los temas de el daño patrimonial al ISSSTE por parte de los sueldos de los mandos medios del gobierno federal. ¿Por qué? Porque normalmente el sueldo está integrado por el sueldo base más una compensación garantizada. Normalmente un mando medio, un subdirector, por ejemplo, o un jefe de departamento, su sueldo base es de entre 8,000 a 9,000 pesos, 9,500 pesos. Y a la mejor ya con la compensación pueden llegar a ganar de 25,000 pesos hasta 50,000, 60,000 pesos. Pero cuando se jubilan con los 8,000 pesos, incluso se jubilan con menos del salario que tienen sus trabajadores de base. Normalmente un trabajador de base dentro del gobierno federal, no sé, en la Semarnat, en cualquier otra secretaría, pues un trabajador de base puede fluctuar su salario base entre los 9,000 a los 16,000 pesos, 17,000 pesos, que es el salario promedio del IMSS. Alguna vez Zoé Robledo en una mañanera explicaba cómo en el caso del IMSS, los salarios que no reportaban los empresarios, porque siempre reportaban un salario menor al real, entonces había un daño patrimonial hacia el IMSS. Es algo similar que está ocurriendo dentro del ISSSTE, porque es un daño hacia el ISSSTE, porque obviamente la aportación que dan esos trabajadores, los funcionarios, los mandos medios, pues es mucho menor a lo que realmente están percibiendo como un salario, ¿no? Ojalá ahí se pudiera también verlo también la Secretaría de la Función Pública y también la Secretaría de Hacienda. Sí, cómo no, lo revisamos. Ok, muchas gracias. Gracias. Bueno, cerramos con una... ¿De dónde vamos de gira? Vamos a San Luis Potosí, Durango y Zacatecas este fin de semana. Cerramos con un video de El Detector de Mentiras y con la frase: con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Adelante.